En este título, Desafíos de una lucha profunda en el interregno, es un título ampuloso, es un título que implicaría un análisis mucho mayor, pero yo voy a ir a vuelo de pájaro tratando de tocar algunos puntos que considero fundamentales en lo que estamos debatiendo. Pero yo no puedo dejar de empezar con un saludo a los compañeros y compañeras que asisten a este congreso y un agradecimiento sincero al comité organizador por este privilegio de participar. Mi agradecimiento a Giglio Prado, a Juan Canela, a Romina Duarte y un especial gracias a Jorge Cohen, compañero solidario de muchas batallas. Nos identificamos con este logo que muestra la subversión crítica de la geografía del sur. Creo que es un acertado simbolismo de un conocimiento, de una politicidad que revierte y rechaza el pensamiento hegemónico que tantas veces pesa sobre muchos congresos en salud. Confío en que la y los colegas de esta mesa con quienes me siento honrado de participar enfocarán las disputas en la praxis sobre la reconfiguración del orden mundial. Por mi parte, cada loco con su tema, en consecuencia con mi lucha frente a la disputa del conocimiento, me alejaré un poco de ese enfoque para tratar más bien la disputa sobre la metodología. Y creo que ojalá quede explicado por qué es importante. Es una batalla que hay que dar simultánea con la que damos con los compañeros campesinos, trabajadores, funcionarios, gestores de la salud, etc. Creo que voy a basarme en una tesis que yo enfatizo en este trabajo último mío publicado por la Universidad de Oxford, donde planteo que cualquier transformación seria para enfrentar el capitalismo del siglo XXI implica tres movimientos simultáneos e interdependientes. En la transformación de una teoría cartesiana que sigue operando fuertemente en el conocimiento en salud a una teoría de la complejidad, una metodología lineal, en esto me voy a concentrar, a una metodología metacrítica que realmente incorpore en la ciencia misma, en su proceso, todas las voces que tienen que opinar frente a la crisis y a lo que es de la reforma profunda de la salud. Y una filosofía de la praxis que debe transformarse en una filosofía de la praxis transformadora. Realmente es una pena que no fue posible por un mero impedimento editorial, un libro que está listo, que es la traducción al español, que debía haber tenido un lanzamiento aquí en el Congreso, que lamentablemente el libro está producido, está listo, pero no había condiciones para todavía hacerlo público, simplemente lo anuncio, que es en lo que yo me basaré un poco en estas reflexiones de hoy día. ¿Qué premisa para mí esta breve intervención? No es posible aportar a la deconstrucción y reconstrucción del fallido sistema de salud y desarrollar un nuevo modelo científico en salud, haciendo parches y palabras críticas, pero adosadas al edificio de la vieja salud pública cartesiana y a su modelo de praxis. La salud colectiva, para representar todos los intereses y penetrar en la realidad realmente, debe romper las amarras que amenazan en absorber nuestro potencial contrahegemónico. Comienzo explicando por qué el título de esta ponencia dice una mirada desde la epidemiología crítica. Es para poner en el centro del análisis una visión crítica de la defensa de la vida. Creo que es lo rector en mi intervención, mediante un paradigma crítico construido desde todas las voces del pensamiento intercultural. Concepto intercultural que espero quede tratado con suficiencia hoy. En efecto, cultivamos un pensamiento construido desde abajo como antítesis y ruptura de los modelos que, como el de los determinantes sociales de la salud, nos quieren imponer como una fórmula funcional al marco interpretativo del poder para una gobernanza tecnocrática que se refuerza y penetra desde organismos internacionales que son la cadena de transmisión de los megacapitales que financian la mayor parte de sus presupuestos. Entonces, este interregno, tomando esta categoría que en los años 30 Antonio Gramsci utilizó para hablar de esto que muere en la sociedad y lo que esperan hacer, creo que es importante, y retomando esa idea del interregno gramsciano surgen dos preguntas claves importantes y relevantes para nuestros debates. Primero, ¿qué es con precisión eso viejo que debe morir?
¿Qué mismo es? ¿Qué es claramente eso nuevo que debe surgir? Dos respuestas que deben esclarecerse en un debate intercultural profundo y que no es un tema solo de la academia ni solo de los congresos de especialistas, sino que es un debate de la sociedad profunda. Veamos entonces la paradoja de lo viejo esta paradoja de lo viejo con la más alta tecnología. Eso es lo que nos pasa en este capitalismo 4.0 y su civilización que lo apuntala, que es una civilización orientada a la muerte de los valores, de los principios, a un etos perverso de una civilización malsana. Entonces, la catástrofe global de la vida planetaria es un poco el referente frente al cual nos miramos de este espíritu crítico. Implica una aceleración por la convergencia de tecnologías, la maldición del gigantismo, esto que ha llamado Kuhn diseconomía, la eclosión exponencial, dramática, exponencial, eclosión de la tasa de crecimiento de la inequidad más alta de la historia, con una expulsión de migración forzada masiva, la multiplicación global de procesos pandémicos y reemergencias como algunos de los procesos trazadores de lo que nos está sucediendo. Esta maldición del gigantismo, en efecto, nos explica que en el etos perverso del siglo XXI no se trata de un tema moral, de que haya corrupción en las empresas, corrupción en las grandes, medianas y pequeñas empresas, corrupción en los estados. Es un tema más bien, en el caso de la economía, de esta diseconomía de escala, que es lo que realmente hace que sea consustancial a la reproducción de la acumulación de capital en estas empresas, la corrupción. No es un fenómeno fortuito, ni es un fenómeno ético-moral, de opción, es un tema de un proceso estructurado. Tomás Piketty y su equipo hicieron un fabuloso trabajo en hacer un análisis global de la inequidad expresada en la desigualdad, en este caso, entre la renta del capital privado, el ingreso global de las sociedades y el valor de la producción. Miren ustedes cómo sigue creciendo. Nosotros estamos en este punto aquí y estamos esperando un todavía recrudecimiento de lo que ahora ya es dramáticamente terrible. Esa es lo que se llama crecimiento al segundo de la inequidad mayúscula en todas las expresiones de esta. Para fines del 21, cifras globales de migración forzada en el mundo, 82.400 millones de personas desplazadas forzosamente, lo estamos viendo en todas las formas, en todos los continentes, en la desesperación de diferentes orígenes, desplazadas por conflictos, persecuciones, violaciones de los derechos humanos, inconsistencia, insustentabilidad de los aparatos de absorción de la fuerza de trabajo, etc. Entonces, este mundo, capitalismo 4.0, de la más alta tecnología que conocemos en historia, se muestra no como un mundo de destrucción homogénea, sino de destrucción desigual y combinada. Estudios como el maravilloso estudio que hizo Vanderlei Piñati y el equipo de la Universidad de Mato Grosso muestran que, por ejemplo, en una de las más grandes agriculturas del mundo, la agricultura del Brasil, existe esta cadena de los agronegocios y de los sistemas alimentarios con una masiva situación de contaminación, de aplicación de procesos transgénicos, etcétera, pero con trabajo esclavo a la vez. Es decir, estamos hablando del capitalismo de la más alta tecnología agrícola, agricultura 4.0, con trabajo esclavo. Y eso está enfrentado a eso las resistencias populares y todos los grupos conscientes académicos y de gestores públicos que obviamente luchan contra esa tendencia. Miren ustedes, aquí tienen en el mapa del Brasil, todo lo que ustedes ven son círculos donde hay trabajo esclavo. Estamos hablando de un siglo XXI de la más alta tecnología que combina con esclavitud. Esa es la realidad. Y ese no es un tema solamente de Brasil, es un tema de mi país, del Ecuador, donde se ha declarado una guerra a la vida, una guerra a la salud a través de la agroindustria, donde existen situaciones complejas, o como el caso de Argentina, tomemos el caso emblemático de Ituzaingó, que en la provincia de Córdoba generó lo que ustedes conocen y fue una de las experiencias más hermosas de la lucha de las mujeres por la defensa de la vida.
También en Ecuador tenemos un caso de judicialización de la esclavitud agroindustrial. O sea que lo que quiero con esto decir es que necesitamos mirar las cosas saliendo un poco de un esquema clásico, y porque vivimos no solo el periodo histórico más peligroso y agresivo del capitalismo hiperneoliberal y el crecimiento vertiginoso de la desigualdad, en el sur global una era de desmantelamiento de los derechos de los pueblos que ustedes conocen perfectamente. Creo que hay que insistir en esta noción de lo hiperneoliberal. También Piketty habla de hipercapitalismo, etcétera. Creo que una etapa distinta del neoliberalismo, con extrema privatización y desmantelamiento de derechos, mínima, ninguna negociación en el pacto social. Ayer nomás se presentaba aquí, hace unos días, creo que Óscar Betancourt presentó el caso de la ley humanitaria en Ecuador, y así por el estilo daríamos otros ejemplos de otros países, donde se ve cómo la pandemia, como en el espíritu del capitalismo del shock de Naomi Klein, muestra cómo la pandemia fue no aprovechada para volver un poco a la humanidad, como dice ley humanitaria, era todo lo contrario, fue aprovecharse para hacer expulsión masiva, librarse de trabajadores que ya tenían una edad y que debían haber sido, pues entraban ya en un terreno de jubilación, etc. Bueno, eso no voy a tratarlo, no me corresponde. Aceleración intensa del proceso de acumulación por el uso codicioso de tecnología. Se aceleran y ocupan nuevas dimensiones de la vida, un crecimiento exponencial de la fuerza productiva que ya rompe incluso los espacios convencionales para entrar en el espacio nano de la acumulación de capital, el espacio nano o el espacio el espacio cibernético, ¿no? Estamos hablando de un capitalismo totalmente distinto. No es entonces de lo esencial el simple paso de un capitalismo de producción a otro de información. Yo no comparto esa visión de que estamos en el capitalismo de la información. Cierto es que es el capitalismo donde la información pesa enormemente en el esquema de la acumulación de capital, pero estamos hablando del paso de una economía de extracción nivel 3 a una economía de extracción nivel 4.0, donde la aceleración se expresa, se multiplica y nos condena a un crecimiento galopante de procesos destructivos de la salud colectiva. Y tecnología 4.0 no es reemplazar, sino articularse a modos de explotación, como hemos visto. Entonces, en ese escenario, cuando nos reunimos con los compañeros del grupo organizador del Congreso, yo les había dicho que me parecía que no era adecuado hablar de pandemia, porque no es lo que existe una pandemia, no es solamente aquello que atañe a la acumulación de procesos genómicos que llevan finalmente a una multiplicación de la transmisión viral y de la presencia en carga enorme con índices RO muy altos en el planeta. Es una sindemia. Creo que en ese sentido quisiera yo insistir aquí cómo veo esta sindemia unida a una crisis civilizatoria que también se expresa en una crisis ética, un etos perverso de una civilización malsana. Bolívar Echeverría, un filósofo latinoamericano de origen ecuatoriano que vivió toda su vida en México y desarrolló ahí una de las experiencias más importantes de la UNAM en el conocimiento de la economía política y de la filosofía, pues justamente decía que esta era nos tiene subsumidos en comportamientos, está subsumiéndonos en comportamientos que son incompatibles con la configuración del mundo de la vida. Es decir, no estamos hablando ya solamente de la necesidad de una justicia social, sino de una justiciabilidad en defensa de la supervivencia. Contexto que determina este etos, una devoción irrestricta en la capacidad técnica, y claro, obviamente en la capacidad técnica de lucrar, la secularización de lo político. Estamos viendo cómo hay una masiva derrota del espíritu de servicio en los espacios de los estados europeos, del estado norteamericano, de los espacios latinoamericanos, y en el mundo, en la parte de la cultura popular, de la ciudadanía, la penetración de una centralidad de lo individual con un individualismo que nos hace recordar aquellas ideas de cómo el individualismo es parte de una especie de opresión invisible que hace que las gentes se allanen a un mundo perverso. Entonces, esta es, a mi modo de ver, una especie de síntesis de la sindemia,
Crisis múltiple con expresiones catastróficas todas ellas, pero ojo, no cada una con su lógica, todas ellas enraizadas en la misma matriz histórica que estamos describiendo. Hay una concentración de la riqueza privada, como hemos dicho, es con una exclusión social masiva, aceleradas, con un crecimiento exponencial de las ciudades neoliberales y de la nueva ruralidad agrotóxica e injusta en el campo. Es decir, esto es territorialmente es omnipresente, un desmantelamiento extendido y global de modos de vivir, ¿no es verdad?, que eran aptos, mínimamente aptos para la vida y para la salud, están convirtiendo más bien los escenarios de la vivencia social en escenarios pandemo-sindémicos. La construcción autoritaria populista de la geopolítica y la gestión, el desate global y aceleración del cambio climático. A nosotros nos parece que mucho del tratamiento del cambio climático todavía lleva la impronta de un pensamiento de que esto tiene que ver mucho con lo geofísico, cuando el cambio climático es una más de las expresiones de la destrucción extendida, totalmente extendida, de lo que está pasando en esta globalización del capitalismo 4.0. Y lo que me va a ocupar en el resto de mi ponencia es la crisis objetiva y ética del conocimiento científico técnico en salud. Qué paradoja que justo en el momento que se necesitaba el conocimiento más abusado de la salud, esto que va más allá de la infodemia de las redes que mencionaba la OPS, es mucho más que eso. No es una infodemia, es una construcción histórica de ignorancia planificada. Como siempre, el capitalismo de la tecnología suprema se apuntala en esa ignorancia estratégica y lo que Harding llama analfabetismo científico. Y para eso se puede tener PhD y estar en trance de ignorancia académica y analfabetismo científico. Tan pesado es el fenómeno que un grupo de científicos coordinados por la Universidad de Stanford crearon la cátedra de ignorancia estratégica, que es en definitiva el uso del conocimiento científico para modificar el horizonte de visibilidad científica. Eso es lo que se hizo en la pandemia. Se modificó el horizonte de visibilidad científica existente en América Latina, en el mundo subordinado, para imponernos una lógica de que teníamos que caer en la prisión, en la camisa de fuerza de las vacunas y de los antivirales. Gran negocio que solamente en precompras de vacunas desarrolladas con fondos públicos en el 60%, empezaron a venderse, incluso se crearon guerras para el comercio de las vacunas en el mar, cuando se desvían buques que llevaban vacunas al tercer mundo y se llevaron a salvar vidas supuestamente al primer mundo. Yo no soy del grupo antivacunas, declaro, pero simplemente sí se ve que el haber colocado, ya voy a verlo más en detalle, este es un problema complicado. Y el analfabetismo científico que resulta por este tipo de lógica en la cual hay una atribución de carácter. Miremos qué pasó en la pandemia. En la pandemia, esta es la visión de la pandemia, estoy sintetizando, que más o menos operó con este reduccionismo cartesiano, que es el que nosotros desnudamos, no tengo tiempo para mirarlo en detalle. En estos días en el curso precongreso hicimos algunos ejercicios al respecto, pero miren, esta visión lineal del pico del iceberg, de los fenómenos empíricos del plano fenoménico, eso es lo que hace que se ocultó la matriz social de la pandemia, ¿no es verdad? Se ocultó el hecho de que era una sindemia, se ocultó la multiplicación de ecosistemas sindémicos, se ocultó el desmantelamiento de modos de vivir, protectores que existían en algunos escenarios o el empeoramiento de otros, se ocultó la contraria eclosión del ciclo sindémico del siglo XXI. Entonces, esto significa que todo lo que hace una epidemiología crítica seria, que es entender la determinación social del proceso de transmisión, de infectividad, la construcción de políticas de gestión pública, la capacidad colectiva de afrontamiento, el subproceso metabólico de ecosistemas, todos esos que son elementos que van a mostrarse en esta gran encarnación pandémica han sido ocultados, sistemáticamente soslayados. En este diagrama, que no me voy a detener en verlo, de todo el movimiento histórico de la pandemia, lo único que se han concentrado es en lo individual del pico del iceberg, que es esta porción de acá,
que es realmente estudiar todo lo que es la epidemiología de bomberos en la penetración con alta carga viral, comorbilidades, malnutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos atisbos de la vida, del estilo de vida individual, todo el resto de la determinación social de la pandemia ha sido desconocido. No me puedo quedar en ese detalle, tengo aquí mi jefe que me va a decir que pronto tengo que terminar, pero lo importante es que lo que se ha ocultado es la construcción sistemática, planificada de la matriz material de la pandemia. Y esa es la gran tarea de América Latina en hacer una epidemiología crítica de ese tipo de fenómenos macro que son altamente disruptivos. Entonces, ¿cuál es lo nuevo? Y ahí en lo nuevo yo creo que nos encontramos con un gran desafío que es, en primer lugar, cambiar de chip, cambiar de pensamiento de cuáles son las metas. Las metas no pueden ser reducidas a metas solamente, por importantes que sean, asistenciales, de coberturas, de corregir desigualdades, de acceso a los servicios de carácter individual. Creo que hay que ir a una visión distinta en donde necesitamos lo que yo propongo, que es una metodología metacrítica intercultural de la sociedad y civilización malsanas, que significa poner a funcionar en el desarrollo de los procesos de investigación y planificación epidemiológica la conjunción del poder explicativo de varias formas o expresiones del pensamiento crítico. Esta tesis, desde el lado académico, es lo que nosotros ofrecemos al movimiento popular de lo que sería la sistematización de cuáles son los principios fundamentales que sostienen una vida que los indígenas la llamarán summa causae y tiene otros nombres en otras culturas y que para nosotros es modo de vivir saludable y pleno. Es el principio de sustentabilidad, de soberanía, de solidaridad y de seguridad. Esto lo hemos desarrollado, lo hemos sistematizado en una matriz de procesos críticos que la utilizamos en la investigación. De hecho, nuestros estudiantes de doctorado están trabajando en cada uno de sus objetos de transformación con este tipo de visión. Esta matriz, que obviamente no tengo tiempo de tratar, simplemente presenta el abrir el horizonte de la vida y cuáles son las condiciones de una vida plena, con una serie de categorías, etcétera. Pero ¿a qué quiero llegar? En donde tanto cada una de estas 4 S de la vida, la sustentabilidad, soberanía, solidaridad y seguridad, con sus dimensiones, que no son estándar, que no son fijas, que se cambian. Lo interesante que hemos descubierto es que mirando con respeto y con horizontalidad la comunidad de sabidurías de los indígenas ecuatorianos en la zona donde nosotros luchamos por la agroecología, encontramos que los principios de la chacana, la comunidad de sabidurías y principios importantes los tenemos que articular a nuestro pensamiento para que confluyan trascendiendo, transgrediéndose mutuamente y transformándose mutuamente. No solamente una epidemiología académica que se llega a imponer o a superponer a la rica cultura indígena. Los indígenas están planificando en Cayambe todo el replanteamiento de las escuelas y la capacitación de los niños a partir de los principios de la chacana, que tienen elementos como la pachamama, como la chacra, donde, por ejemplo, una finca no es una finca productiva solamente, sino que es una chacra como espacio de vida, etcétera. Es decir, son una ecosofía distinta que la empezamos a mirar con respeto y a estudiar con respeto y empezamos a hacer que esas compañeras, esas luchadoras, mujeres que ahora abastecen de alimentos seguros a la Universidad Andina, ellas son a veces, inclusive participan en nuestros proyectos docentes, porque ellas tienen más que enseñar sobre la ecosofía tan poderosa que nosotros. Y entonces aprendemos de ellas. También le nutrimos con el pensamiento crítico latinoamericano y creo yo que ese encuentro es un encuentro serio, profundo, no es un encuentro folclórico, no es un encuentro superficial, es un encuentro de respeto real y de valoración de que eso es parte de una nueva objetividad científica y es parte de una nueva subjetividad científica. Creo que eso... Entonces, por supuesto que yo ya estoy entrando en la línea en la cual me van a poner tarjeta roja, pero juro que me voy a tomar un minutito más. Espacios agrarios, una sustentabilidad. ¿Por qué? ¿Qué quiero presentar aquí? No olvídense de lo que está escrito, no me interesa el detalle. Lo que estoy presentando es
un ejemplo de cómo hicimos cuando en la Asamblea Nacional del Ecuador se iba a discutir el Código Orgánico de Soberanía Alimentaria y cómo hicimos talleres interculturales para trabajar con los campesinos del Ecuador en una propuesta del código. Ese código, ¿para qué nos sirvió la matriz desde el lado nuestro? Para llevar a la matriz los procesos críticos de sustentabilidad que debían expresarse en las regulaciones del código. O sea que la matriz es una herramienta de acción, no es una matriz teórica para poder hacer una ornamentación intelectual de las cosas. Es un recurso de acción profunda que en cada uno de los campos. Entonces, la lucha por esa construcción solo podrá ser efectiva si trabajamos por una estrategia social pública que apuntale un poder popular autónomo, que permita desmontar y disuadir toda expresión de autoritarismo y verticalidad, venga de donde venga de las izquierdas o venga de las derechas, de una burocracia en el poder sobre su pueblo, aunque lo haya ganado por los votos y aunque proclame una conciencia de izquierda. La representatividad del voto en Estado democrático no es patente para la sustitución de la voz y el poder popular. Entonces, aquí viene, nosotros nos hemos apoyado en el triángulo de la política de Matus, Carlos Matus, lo hemos replanteado, y simplemente para decir que hay tres elementos interdependientes que los trabajamos juntos. La construcción de un programa, ¿no?, interculturalmente construido, la presencia de un bloque de afectados e involucrados, que son la plataforma de reflexión, de producción y de acción, y por otro lado, un mínimo de capacidad científico-técnica que tienen que actuar. Creo que en eso, termino diciendo, es necesario que nos repensemos profundamente, no se trata solamente de una politicidad del aparato político directo y del debate directo, sino del meollo mismo, de la sustancia profunda del ethos académico, para que rompamos la dictadura del paperismo, la dictadura, digamos, de los sistemas de acreditación que se nos ha impuesto como parte de la misma burbuja cartesiana que domina nuestro pensamiento. Les cuento que es interesante que el norte nos está empezando a mirar de una manera distinta. El editor general de la revista Lancet escribe sobre el libro que hemos producido en esta línea, diciendo que, reconociendo que el norte está atrapado en una jaula, lingüística de la que pocos, de la que pocos podemos escapar. Nos sentimos cómodos en nuestras prisiones epistemológicas. Liberándonos solo podemos maravillarnos de nuestras propias limitaciones provincianas. Eso dice un editor de una revista tan poderosa, tan importante, del país que tiene 29 Nobel en el campo de la salud. Y obviamente aboga porque escuchemos con cuidado lo que a Latinoamérica dice, porque ese es el mensaje de él. En Latinoamérica hay un tesoro ahí que está presente y que no lo escuchamos desde el norte porque hemos sido arrogantes. Gracias, compañeros. Las etapas que nos han tocado vivir en el siglo XX fue de la construcción y operación de instituciones construidas por los estados nacionales al ritmo del capital, pero también al calor de las luchas sociales, obreras y de las mujeres por los derechos, que construyeron pactos sociales que incluyeron importantes leyes sociales y de seguridad social, algunas de ellas que han sobrevivido hasta estos tiempos, y acciones del Estado que de manera, aunque variable en los países, establecieron estándares de tiempos y movimientos que controlaron los niveles de la explotación. Los gobiernos progresistas, cabe recordar, de los años 30, 40, ¿no?, esos frentes amplios, generaron procesos de industrialización y la creación de instituciones a la vez que se inician los procesos de migración campo-ciudad por mejores condiciones de existencia. Aquí estamos viendo que ya tuvimos un desarrollo, digamos, en las formas capitalistas modernas del siglo XX de la instalación de instituciones que
a diferencia de otras concepciones, en mi opinión, significaron la instalación de unos estándares que todavía hoy nos permiten pensar la recuperación de los procesos de universalización en salud en los que estamos empeñados. También hay que entender que había un campo socialista muy importante que permitía mantener a raya los excesos imperialistas y que me parece que tenemos que tener claro que hoy día es mucho más compleja la lucha por alcanzar gobiernos progresistas. En tal sentido, me parece que también hay que reconocer el papel que ha jugado en la región Cuba en términos de representar la esperanza, a la vez que la amenaza para el imperialismo en la región, frente a la cual se desarrolló la Alianza para el Progreso para descomprimir la presión en los países y establecer otra vía alternativa de desarrollo. Bueno, los sistemas de protección y de salud de esos tiempos, que son más protectores que los que inventaron los neoliberales, a pesar de la legalización del nombre, no debemos dejar de recordar que cumplen la doble función de esta alianza entre el capital y el trabajo, al permitir garantizar la reproducción del capital, pero a la vez garantizar la reproducción social de una parte de la ciudadanía y otra que se mantuvo, digamos, en los límites de estas formas de atención. Y siempre en condiciones de insuficiencia, con pocos recursos, con una concepción biomédica que marcó profundamente las formas de práctica y a la vez excluyó la mirada sobre aquellos para los cuales son objeto, es decir, a la población usuaria. La falta de universalidad, sin embargo, se acompañaba de concepciones integrales de cuidado, aunque no se alcanzaran estos por las condiciones de pobreza de las instituciones, y esta idea de que la concepción biomédica no permitía considerar a los pacientes usuarios de los servicios como fundamento de su acción. La etapa siguiente, actual o neoliberal, que llevamos ya 40 años, que larvadamente no termina por acabar en tanto el capital se reinventa en el marco de las luchas y las resistencias. Me gusta esto que también aporta Jaime de lo ultra neoliberal. No sabemos todavía, pero probablemente por ahí vayan las alternativas del capital. En este periodo del mundo, que en efecto no termina de la globalización y de los modelos neoliberales, es una etapa de imposición global de las empresas y de un imperialismo que ha impuesto estados subordinados con una pérdida de autonomía relativa, intereses particularistas y subordinados de gobiernos serviles y entreguistas al gran capital internacional, y para los propios bolsillos, hay que decirlo, de estos gobernantes, y que está concluyendo justamente por sus excesos de corrupción y abuso, y ha producido en la práctica una brutal exacción de los bienes de los países y las personas en estos casi 40 años. Para algunos, esta exacción es superior a la realizada durante la conquista. A través de mecanismos como los préstamos y el condicionamiento de políticas, la venta, entre comillas, a precios de oferta de los activos nacionales, creando una nueva acumulación originaria en este periodo, y a la vez la imposición al consumo individual para la resolución de necesidades, que no es más que la pantalla del deseo para las mayorías.
Esa historia se ha documentado ampliamente, así como las consecuencias de las imposiciones de la banca internacional a nuestros países. Y de ejemplo está la crisis en este querido país, Argentina, profundamente dañino a los intereses nacionales y de los ciudadanos. Diversos trabajos de la medicina social documentaron estos procesos en el desarrollo tanto de las condiciones de afectación a la salud como de los cambios de los sistemas de salud, pero también de la comprensión de los procesos de privatización y mercantilización y los contextos, las políticas que los llevaron a cabo, que destruyeron y deterioraron las instituciones para crear un patrón de atención privado anteriormente inexistente con base en adecuaciones legaloides para hacerse de los recursos públicos y sociales en lo público y en la seguridad social. En este periodo una de las tareas fue la defensa de las instituciones de salud pública y seguridad social ante las privatizaciones, así como entender la naturaleza neoliberal en general respecto del carácter del Estado, los sistemas políticos, las instituciones y los proyectos de privatización orientados en nuestro caso especialmente a la salud. Actualmente estamos en otro momento, estamos con gobiernos progresistas, estamos en una segunda ola de gobiernos progresistas y seguimos en la lucha por la conquista, la mantención y reproducción de estos gobiernos en curso, con dificultades, con conflictos, etc. Las batallas por la hegemonía se localizan en todos los espacios, el espacio global, que se da en la disputa por los mercados y la geolocalización de la producción dislocada en los sitios de mano de obra barata y evasión o barreras arancelarias que después de su desindustrialización y devalorización de la fuerza de trabajo y del trabajo mismo, encontraron en nuestros países paraísos para su instalación. En ese marco hay que entender los intereses norteamericanos y sus aliados que buscan afincar los recursos para el futuro, tal como interpretamos la guerra de Rusia contra Ucrania a partir del sitio que la OTAN planteó a Rusia, o las declaraciones de la secretaria del Comando Sur, Laura Richardson, al considerar nuestro patrimonio como suyo. No les bastaron los territorios del ex pacto de Varsovia conquistado, ahora van por más. El modelo de crecimiento y desarrollo de la depredación en que se da a través del ultraconsumismo de esta época produce también en el espacio global el cambio climático, provocando la elevación progresiva de los gases de efecto invernadero y la elevación de la temperatura de la Tierra a niveles que están poniendo en riesgo la vida y la producción misma de alimentos, las reservas de agua, y junto a la contaminación son una amenaza que pone a la vida en cuestión. Y si no hay un giro, un cambio ya, estamos en una dirección clara. Tras la pandemia y aquellos días de detención de la vida cotidiana, pensamos que no volveríamos a lo mismo después, pero eso no ocurrió. ¿Cuál será el detonante que haga reaccionar al capital en la búsqueda de su ganancia? ¿Serán los movimientos contrahegemónicos quienes la detengan? ¿Habrá tiempo para ello? ¿Cuál es la vía para la transformación social más rápida o más expedita para evitar esta amenaza a la existencia? Pero bueno, volvamos a los procesos de construcción de hegemonía en lo que a nosotros, los subalternos, nos corresponde. Reconocemos como desarrollos fundamentales a nivel macro los trabajos multilaterales frente a la arrogancia unipolar norteamericana y europea, como por ejemplo los BRICS o las posiciones del sur-sur,
las iniciativas regionales como la CELAC, que cuenta con el consenso de la mayoría de los países de la región y que destacó en la Declaración de La Habana a la región como zona de paz. Y ese es uno de los elementos, me parece, centrales de una postura subalterna. También recojo las experiencias sobre la construcción de contrahegemonía en el campo de la articulación económica y de los proyectos recientes de acuerdos en torno a la producción de vacunas y otros insumos para la salud. Me parece que la primera batalla por la hegemonía es la construcción de un ideario común, aunque diverso y representativo de las fuerzas contrahegemónicas o hacia su constitución. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo disputamos la visión inmediatista de nuestras poblaciones abandonadas durante años y con niveles de educación deteriorados o anulados para la comprensión de los procesos en curso? ¿Cómo respondemos a la manipulación mediática y de las redes? A nivel nacional, un reto a construir y disputar es la reconstrucción de la conciencia política de nosotros, los subalternos, de una visión al mundo apegada a las causas que producen a la desigualdad con capacidad de influenciar el sentido común en la diferencia y que ayuden desde abajo y arriba los gobiernos al cambio político, construida sobre la diversidad de los avances culturales logrados hasta hoy, que articulan las luchas étnicas de clase, antipatriarcales y binarias, que hay que hacerlas carnes en nuestras sociedades, que combatan los efectos de la sociedad neoliberal construida después de 50 años de experimentos y que produjo la instalación de un imaginario ilusorio, facilista, inmediatista, que imitó nuestros conceptos o retomó nuestros conceptos, los universalizó pero vaciados de contenido. Otro tema de construcción de hegemonía o que la dificulta es la construcción de un proyecto económico. ¿Cuál es el proyecto económico de los gobiernos progresistas? ¿Sobre qué consenso se monta? ¿Cómo resolvemos la contradicción entre el paso de la recuperación de soberanía con la propiedad de bienes del subsuelo o de nuestra biodiversidad por los gobiernos progresistas, que le ha permitido obtener recursos que posibilitan el desarrollo político y de políticas sociales incluyentes, que permiten la dignificación de la vida, versus el grave deterioro producido en los 40 años, no es de ahora? ¿Y cómo convertimos eso en proyectos que sean sostenibles, sustentables, que afectan los territorios y que los territorios están en su defensa? Estamos hablando no solo de la minería, sino de los proyectos de conversión agrícola y pecuaria de los territorios con aval de gobiernos municipales, a veces en contra de los gobiernos nacionales y regionales. Visiones, temas que están pendientes de resolver. Finalmente, ¿cómo reconstruir las relaciones entre los proyectos y sentires de los distintos niveles del territorio, entre los intereses nacionales, organizados, regionales y locales? Y finalmente, ya para terminar, ¿qué hacemos con el tema de mantención de las adhesiones a los gobiernos progresistas y su conservación para la mantención, desarrollo y profundización de los proyectos iniciados? Muchas gracias. En términos individuales y de parte de mis compañeros y compañeras,
Es un honor poder participar de esta mesa y poder también participar de este congreso. Así que muchas gracias a todos los organizadores y a quienes están trabajando tanto. Y bueno, vamos a tratar de compartir algunas reflexiones. Tenemos una presentación. Notarán que nos cuesta un poco separar lo institucional de lo político, nos pasa todo el tiempo lo mismo. Militamos y la gestión, entonces después aparecen cosas como el logo del gobierno, no es que esto sea un acto de gobierno, pero no tenemos los límites difusos entre la militancia y el trabajo. Bueno, el título de la charla es muy interesante para nosotros, así que es un desafío que junto con algunos compañeros, especialmente con Enio García, intentamos estructurar, que son parte de debates colectivos de los compañeros y compañeras, y que creemos que tiene una tradición dentro de nuestra mirada de la política y que es importante ponerla en presente. Yo voy pidiendo así. La próxima, ahí va. Bueno, esto vamos a quedarnos un ratito en esto, que sería como el eje de la discusión y después lo desagregaremos un poco más. Pero acá lo que queremos plantear es la situación de la configuración actual de dónde está el mundo, ¿no? Y la primera parte, que es bastante como arrancando por arriba a la izquierda, hay una situación con el trabajo que ha cambiado para nosotros, especialmente la relación en el trabajo es estructurante de la vida de las personas históricamente, gran parte de los logros que los pueblos han organizado lo han hecho en función de su relación del trabajo, pero se ha quebrado la lógica del capital y el trabajo fuertemente. Y esto, lo que parecía ser un avance del neoliberalismo en la precariedad laboral, si querés, por imposición de los grandes poderes concentrados para intentar reducir las condiciones laborales de las personas, en algún momento empieza a transformarse ya en un modo de vida individualizado desde la búsqueda personal de un trabajo que no es necesariamente un trabajo en relación clásica. Es la imposición del momento que se viene generando y este quiebre de la matriz del trabajo nos produce, primero, ahora vamos a profundizar un poco en eso, pero hay las instituciones que han sido motores principales de la lucha social en nuestro país están perdiendo cada vez más representatividad y hegemonía. De esa manera, y el ejemplo bien claro es el de Uber o cualquiera de este tipo de empresas donde se le dice a los trabajadores socios, emprendedores, son parte de... donde hay una concentración de las ganancias, multinacionales mayormente, pero una individualización muy grande de los riesgos. Se pierden las condiciones de trabajo, se pierden las jornadas laborales, se pierden el seguro por cualquier situación que nos pueda afectar en el proceso del trabajo y se individualiza ese riesgo. Es decir, si una persona tiene algún accidente laboral, por ejemplo, paga con todas las consecuencias y no hay un empleador que lo acompañe. Esto está acompañado habitualmente de esas narrativas de la autorrealización, de esta idea en Argentina fue muy fuerte durante el gobierno anterior y viene de vuelta en la discusión, que tiene que ver con la meritocracia, y cada uno de esos casos que venían contando del niño que en el campo caminaba 8 horas para llegar a la escuela, qué ejemplo de argentino que lograba caminar por el campo en vez de poner una escuela más cerca donde vivía, como que lo meritorio era ese esfuerzo para generar la autorrealización. Y terminamos generando entonces un proceso de producción de población excedente de manera estructural, lo planteaban antes mis compañeros. Ya esto no tiene que ver con un problema de disputa de la concentración o de normalización de las cuestiones laborales, es estructural al momento histórico que nos encontramos, que hay una población que se la considera excedente. Tienen que escuchar lo que dice Elon Musk, el dueño de tantas cosas, qué sé yo, unos grandes millonarios del mundo. Él plantea seriamente que bueno, y sobre todo con la intervención de la inteligencia artificial, esto va a empeorar aún más. Hay una parte muy grande de la población que no es necesaria y que entonces es indispensable que haya un subsidio universal para que toda esta población tenga un mínimo estándar de vida. Es interesante el planteo, hay una población que está sobrando en los planteos de los grandes poderes concentrados y que para que no haya, por supuesto,
una incapacidad de sostener la paz en el mundo, hay que sostenerlos con algún subsidio mínimo con el cual puedan mantenerse vivos. Esto, además, contrasta con la lógica cultural muy fuerte que viene generando gran parte del clima de la época, que es la promesa del mercado. El mercado ya no es solamente un mercado de bienes y de consumos que tienen que ver con el desarrollo de un proyecto de vida, con el desarrollo de las comunidades, de las familias, sino tiene que ver sobre todo con el consumo de forma identitaria. Quizás gran parte también jugando en diálogo con la pérdida de identidad de la construcción colectiva por cuestiones del trabajo, comunitarias, o algo lo que van a plantear ahora respecto de las referencias políticas como construcciones de colectividades, empieza a haber una construcción de subjetividad individualizada por la promesa del mercado, y gran parte de la frustración que se genera es por no poder cumplir con esa promesa del mercado, donde ya el consumo no es un consumo de bienes, sino un consumo muy específico para tener una identificación con ese consumo que se está dando. Nos encontramos en un momento donde gran parte de los ordenadores que teníamos de la vida cotidiana, que fuimos enumerando algunos, pero nos generan una gran dificultad en términos individuales de identificaciones, de caracterización y de capacidad de definirnos como parte de algo, como parte de un conjunto, de un colectivo. Y esa incapacidad de definirnos en lo colectivo hace que sea prácticamente imposible que tengamos alguna representación política que nos albergue y que nos contenga. Y todo el sector, especialmente el mercado, no busca la identificación de lo colectivo, sino lo individual. Entonces la sobreidentificación de lo individual por el consumo entra en crisis continuamente con la posibilidad de la construcción del sujeto colectivo, que es indispensable para tener la posibilidad de representación política. Así que la crisis de representación en este momento no es un problema desde nuestra perspectiva, no es un problema necesariamente de falta de líderes capaces de convocar a los pueblos, sino básicamente de la posibilidad de los pueblos de identificarse como tal. Entonces, mal podremos tener líderes que los guíen. Y un aspecto que ya se mencionó bastante, que tiene que ver con las características de la racionalidad productiva extractivista que tenemos del sistema general. Ahí hacemos un parate en dos aspectos en particular. Esto tiene que ver con la idea de, bueno, vamos a generar cierto daño en nuestro medio ambiente para poder producir una cantidad de bienes y servicios, se planteaba de tal manera. Lo que viene sucediendo es que tenemos una afectación gigante en nuestro medio ambiente, con impacto concreto en la vida de todos nosotros y en la capacidad incluso productiva del sistema. Vamos a meternos un poco más en algunos de estos aspectos que mencioné como ejes, con algunos ejemplitos. Son algunos ejemplos, son discutibles, puede cada uno cambiar y poner el propio, pero este primer gráfico ahí a la izquierda lo que se ve es abajo de todo están los trabajadores del Estado. Es interesante, son más o menos el 15%. La primera barra es de los trabajadores formales, asalariados, y la segunda de los informales en Argentina, a lo largo de los años, 10 años, perdón, del 10 al 20. Lo que vemos es cómo va cayendo el trabajo formal y aumentando el trabajo informal, estructuralmente. El trabajo del Estado se sostiene más o menos en la misma cantidad. Y en el de al lado hay una cosa muy interesante. En el de al lado lo que vemos son los ingresos en valor real, en la barra más alta de los trabajadores formales y en la más baja de los trabajadores informales. Y esa línea que ven ahí es la relación entre trabajadores formales e informales. Y ahí hay una cosa que aporta Piketty muy interesante, donde ya no es la competencia entre el capital y el trabajo, la disputa por la renta entre el capital y el trabajo, sino que empieza a haber, y en Argentina es operación política continua, la disputa entre los trabajadores. Por una parte que se va achicando de todas formas de la riqueza que se produce, pero dentro de esa riqueza la distribución es asimétrica, generando mayor concentración en los trabajadores formales que en los informales. Y eso es un planteo de una especie de lucha de clases ya intraclase, ¿no? La próxima. Ahí lo que vemos en el gráfico de la izquierda, tiene que ver con la relación
en las jubilaciones y pensiones en nuestro país, y esa línea, ustedes me perdonarán mi incapacidad de definir colores adecuadamente, pero yo diría cercana al celeste. ¿Está bien? Bien, gracias. Como que va creciendo en el medio, tiene que ver con la necesidad del Tesoro de ir gradualmente aumentando los aportes para sostener un sistema jubilatorio en nuestro país que debiera ser sostenido por el aporte de los trabajadores activos y que a medida que va pasando el tiempo cada vez más es insuficiente. Esa relación de los aportes producidos entre el trabajador y el patrón, digamos, y la patronal, para generar los aportes necesarios. Es decir, va creciendo el déficit sistémico en la seguridad social. Y la de al lado, ustedes saben que en Argentina tenemos un sistema, tenemos todos los sistemas de salud, usted puede elegir el que quiera y vaya y ahí va a estar. Uno de ellos es el sistema de la seguridad social. Tenemos obras sociales que surgieron solidarias y fueron deviniendo en otras cosas, pero lo que vemos ahí es un informe del año 2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud que dice que de las 290 obras sociales de nuestro país tenemos 110 en alto riesgo, 18 en riesgo, ya los colores me van a complicar, pero están todos en muy alto riesgo. Prácticamente 200 de las 290 obras sociales de nuestro país se encuentran entre crítico, muy crítico, alto riesgo, etc. Económico, porque también tenemos entonces un desfinanciamiento de la seguridad social por las mismas condiciones laborales que mencionaba recién. Este es un pequeño estudio que muestra una cosa que vamos a empezar a poner algo un poco más optimista en el medio del camino, o no sé, metiéndonos o no sé, tampoco tan optimista, metiéndonos en las niñeces, hasta los 17 años, lo que uno puede ver de la barra que crece atrás de todo, es como en esta población va aumentando la población que no tiene cobertura de obra social, sino que se atiende exclusivamente, es decir, no son hijos de familias con trabajo en blanco, digamos, no tienen obra social, se atienden exclusivamente en el sector público. Y en las otras dos lo que vemos es cómo, más allá del saltito que se produce en la pandemia, en el cual hubo una falta de acceso a los controles en general para toda la población, no solo se sostiene, sino incluso viene mejorando la accesibilidad a los servicios de salud en esta población, a la vez que empeora su cobertura, que venía a ser el planteo que la OMS nos decía que era la solución al problema, ¿no? O sea, no tienen cobertura explícita por parte de obras sociales, pero tienen alguna mejora en la accesibilidad a los servicios de salud. La próxima. Esto es, lo que yo mencionaba recién respecto de la uberización, precarización. ¿Cómo han logrado penetrar en todos los países del mundo, aún en países como el nuestro, que teníamos un sistema, por ejemplo, de taxis organizados sindicalmente y con mucha presencia? Han logrado entrar, pero cuando tenemos alguna situación de riesgo de accidentes, hay una precarización absoluta laboral que hace que no tengamos ninguno de los derechos que teníamos antes. De estas cosas hay una que me parece tremendamente interesante, que es un caso, no sé si se acordarán alguno de ustedes, cómo apareció en todos los medios de comunicación una situación de una persona que se había caído, ha tenido un accidente de una moto, cae de espaldas y no fallece, y en simultáneo todos los medios de comunicación cuentan que la mochila esa que llevan los repartidores es un elemento de protección para la vida. Increíble cómo todos los medios de comunicación simultáneamente salieron a contar una anécdota, casi una nota de color, el financiamiento que tienen los grandes poderes concentrados y comunicacionales de estos actores. Pensemos que en Argentina, yo no sé si ya Uber es legal o no, pero por muchísimo tiempo siendo ilegal era sponsor de cualquier cosa oficialmente. Yo recuerdo hace algunos años en un encuentro nacional de salud, Cristina Fernández de Kirchner participó y sobre el 2016 comenzaba el gobierno de Macri, el neoliberalismo volvía a nuestro país y ella nos hizo un planteo respecto del impacto de las subjetividades que tenía la pérdida de un horizonte como Estado, hacia dónde estábamos yendo. Esta incertidumbre económica no es una incertidumbre solamente que afecta a la cuestión del devenir de los días, de saber si voy a llegar a fin de mes, sino que empieza a afectar la organización social. Esa incertidumbre económica nos produce una precariedad social
que ella nos planteaba en ese encuentro, en el Encuentro Nacional de Salud, nos planteaba, y les plantea especialmente a los compañeras y compañeros trabajadores de la salud mental, que nos pongamos a analizar cuál es el impacto social que podía generar en las subjetividades de las personas la precariedad laboral. Eso fue en el 2016. Al año siguiente hay una campaña electoral en la cual ella va como candidata y quien se oponía plantea en el discurso la necesidad que era ministro de Educación, la necesidad de generar a las juventudes la capacidad de adaptarse a la incertidumbre. Estructuralmente el neoliberalismo plantea la necesidad de una incertidumbre en la vida cotidiana y que el sistema educativo argentino debía prepararlos para ser dóciles ante la incertidumbre social que generan los momentos. Eso es, bueno, nosotros planteamos que es parte del individualismo organizado. Nosotros este año instalamos la receta digital en la provincia de Buenos Aires. Al primer mes hicimos un corte de los primeros casos del primer mes. Voy a hacer todo lo posible, pero les quiero contar esto muy rápidamente. Primer diagnóstico rápido de tener receta digital. ¿En qué se medica la gente? Bueno, ansiedad primero, escapándose por mucho, después depresión, y recién abajo empiezan hipertensión, diabetes, anticoncepción como causas de recetas, la próxima. Esto lo paso rapidísimo, otros padecimientos que tienen que ver con los momentos de la era, especialmente feminizados, los trastornos de alimentación. Pasamos. De la crisis climática, mencionamos al de Lancet, somos terribles. Bueno, pero el cambio climático es un tema que nos preocupa a todos. Todos sabemos que tuvimos este año bueno, todos sabemos, porque tenemos este problema eurocentrista que tenemos que discutir también bastante, que es parte de la discusión de la agenda habitualmente de Alames, pero sabemos que en el verano de Europa hubo más de 61.000 fallecidos por la ola de calor. Tenemos un problema muy grande respecto del cambio climático y de cómo eso genera vulnerabilidades, especialmente en el ámbito de la salud. Bueno, me voy a ir más rápido acá. Un dato que en Argentina tuvimos una sequía muy grande este año que pasó, y está pasando, con un tremendo impacto en la capacidad de producción de alimentos, incluso económicas. La próxima. Bien. Yo de esto no voy a sacar ninguna conclusión, y menos lineales y causalistas. Solo quiero decir, tenemos en los últimos casi 40 años una caída del 44% de la natalidad, de la tasa de natalidad, de fecundidad. Bueno, eso puede tener un millón de explicaciones, no les voy a decir cuáles son, pero hay algunos de estos. Y en Argentina, que tenemos 45 millones de habitantes y unos territorios más grandes, no tenemos como búsqueda la reducción de la población de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, ¿qué podemos hacer desde el Estado? Y acá me voy a tener un minuto y medio, si me das 2 minutitos. ¿Qué pensamos nosotros? Bueno, primero es que tenemos que pensar bien cuáles son los apoyos, las demandas, de dónde nos apalancamos, cuál es la construcción política, cómo logramos tener hegemonías de manera tal de poder participar, cuál es el rol de la democracia, qué tipo de democracia podemos construir. Claramente la democracia no puede ser una democracia del voto solamente, cómo se construye una democracia con la participación, cuáles son los reclamos, las necesidades que nuestro pueblo tiene, qué demandas hay en el pueblo. Y esa crisis de representatividad va a ser más larga, más grande, más dura, mientras mayor distancia tengamos. Pero tenemos un problema estructural muy grande en nuestro país que tiene que ver, y gran parte de Latinoamérica me imagino también, que tiene que ver con gran parte de las reformas neoliberales que se produjeron en los años 90 del Estado, que hoy nosotros tenemos Estado de estructura neoliberal, cuando moderna, y muchas otras veces solamente conservadora y liberal, donde tenemos que tratar de ejercer el rol de gobiernos populares que puedan interpretar las necesidades de sus pueblos. Entonces también tenemos estructuras estatales con las cuales hay que luchar todos los días para intentar que esa crisis de representatividad no crezca mucho más. Así que los desafíos que tenemos en la construcción de esta legitimidad, la próxima, nos van a
nos ponen primero cómo hacemos para construir dispositivos en los cuales podamos estar más cerca de la gente. Y que esto no quiere decir que en campaña caminemos y escuchemos a la población, sino cómo construimos participación popular real a la hora de tomar decisiones. Cómo construimos que los trabajadores y las trabajadoras y los pueblos, especialmente en el campo de la salud, podamos ser parte de la deliberación, de los intereses, las necesidades y la construcción de las herramientas para poder salir adelante. ¿Y qué tipo de herramientas va a tener el Estado o nuestra sociedad? Yo soy bastante estatista, pero nuestra sociedad, para dar respuesta a la necesidad de protección social en estas condiciones de reproducción de la economía que acabamos de mencionar, con esta lógica de financiamiento. ¿Contra quién habrá que luchar para conseguir los recursos necesarios y qué más? Nosotros durante la pandemia, no tengo tiempo, así que voy a decir muy rápidamente, que no solamente hicimos el trabajo que había que hacer en términos de servicios de salud, hicimos el trabajo que había que hacer en términos de organización popular. Y eso en la provincia de Buenos Aires, que es un territorio con casi 18 millones de habitantes, tuvimos que hacer el trabajo de acercarnos a todos y todas. Es la provincia más desigual, también, además de la más poblada y la más extensa del país. Y hicimos un trabajo que nos llevó a ver 5 millones de personas en sus domicilios, atención directa, digamos, llegar a todas las personas. Pero la lógica también de la medicina, que planteaba que estábamos ante una enfermedad viral, y los medios de comunicación nos hacían pelear continuamente con que si nosotros llegamos, si no hisopábamos, si no teníamos un diagnóstico virológico, no estábamos trabajando con la pandemia. Yo lo que quiero decir es que nosotros luchamos todos los días contra eso, luchamos colectivamente, comunicacionalmente, para no circunscribir la pandemia al virus. Y para mí logramos algo de lo cual yo creo que tenemos que hablar y me gustaría también que pueda ser materia de análisis y de discusión. Nosotros logramos que en la provincia de Buenos Aires no hubiera inequidad durante la pandemia, que no hubiera en ningún momento injusticia social, que no hubiera desigualdad, que no fueran las personas más pobres, las que vivían en los barrios más vulnerables, en los lugares más alejados, en el medio del campo, quienes padecieran más de esta pandemia. Y lo digo también con algún conocimiento por parte de haber compartido con otros compañeros y compañeras de América Latina y conociendo bien lo que pasó en el resto de nuestro país, que eso no se ha visto en el resto del mundo. Que en el resto del mundo se ha visto que los más pobres sufrieron mucho más, que los sectores más vulnerables sufrieron mucho más y tuvieron más padecimiento en la pandemia. Y lo quiero decir porque de alguna forma, con algunas decisiones que tomamos en la provincia, que fueron cambiar las lógicas de organización del Estado para poder permitir, primero, mucha más modernización y segundo, mucha más participación popular de los trabajadores y del pueblo, es que logramos, para mí, esto que es lo que yo creo que tenemos que lograr en el resto de las cosas. No voy a decir con esto que hemos resuelto los problemas de la salud, pero voy a decir que en la pandemia, en ese momento en particular y con las decisiones políticas que nos acompañaron para poder hacerlo, conseguimos que esto suceda. Entonces también nos generó a partir de ahí la construcción de un plan quinquenal, un plan a 5 años, a partir del cual podamos volcar las experiencias que tienen que ver con la construcción de poder, de Estado y de gestión que llevamos adelante en la pandemia puedan ser realidad en el sistema de salud de nuestro país. Y como dice el gobernador, que a partir de la construcción que se viene haciendo en salud en la provincia de Buenos Aires, tenemos que lograr que en educación y que en otras áreas también se construya con la participación de los y las trabajadoras el destino de la salud. Y lo último, ya súper cortísimo, porque también hay una discusión de la era que tiene que ver con la intervención de la tecnología, la inteligencia artificial, que empieza en salud en particular, dentro de un país. Argentina es un país que tiene muchísima producción de médicos y de médicas, universidades gratuitas masivas, que hasta Mario Rovere, que acá lo tenemos presente, solamente generaba médicos y médicas de forma flexneriana, digamos, de la acumulación del conocimiento bancario. Y a partir de las reformas que se hicieron con Cristina como presidenta y con Mario conduciendo los procesos de formación en las universidades, ahora tenemos muchas universidades en nuestro país que forman a partir del problema y sitúan los territorios. Pero bueno, en la formación de los médicos en particular, pareciera ser que pueden ser dentro del equipo de salud aquellos más fácilmente reemplazables por la inteligencia artificial. Eso lo digo como médico y creo que tenemos que ponernos nosotros mismos a pensar qué va a pasar. Porque ya hoy la inteligencia artificial está reemplazando la producción de guiones, escriben notas en los diarios, titulan organizan las redes sociales y van a poder tener la capacidad de hacer diagnóstico probablemente y terapéutica. Lo que no puede hacer la inteligencia artificial es cuidar. Lo que no puede hacer la inteligencia artificial es una parte central del proceso de la salud, que es el cuidado.
tenemos que volcar el modelo sanitario. Creo que fue la clave central del trabajo en la provincia de Buenos Aires, pero que tenemos que volcar el trabajo sanitario en nuestro país mucho más hacia la lógica del cuidado. Las universidades están llenándose de mujeres especialmente y jóvenes que estudian carreras que tienen que ver con el cuidado en salud. Tenemos que ver cómo crece también la seguridad social y el Estado para poder garantizar que haya más compañeras y compañeros que trabajen en cuidado en salud, porque creemos que también esa es la forma en la cual, en la era que se viene y que parece bastante inevitable del capitalismo, no tengamos a una parte de un pueblo excedente que sobra, que viva con una renta insuficiente, sino que podamos tener a más compañeras y compañeros trabajando en el cuidado de la salud. Muchas gracias. Quisiera evidentemente, antes de todo, agradecer por esta oportunidad frente a una asamblea importante como la de Arames, en un contexto como esta mesa. Pienso que estamos todos de acuerdo que nos encontramos también con todas las presentaciones que se han hecho en una condición que dice que el diagnóstico que tenemos sobre el mundo en el cual se vive y que es un mundo que no parece desaparecer rápidamente, al revés, que parece, como decía Jaime, orientado a ser capitalismo 4 y más, como siempre se dice, los 4 son los 5, es decir, que esta manera de clasificar las épocas le da la idea que cuando uno dice 1 significa que hay el 2, después el 3, después el 4. Y he pensado que evidentemente es importante, eso es un poco el mensaje de esta prima diapositiva, que lo pongo de una manera mucho más sencilla, por eso que estoy pensado de entrar en los detalles, pero que es interesante con estas dos citas muy recientes de estos meses, que son publicadas en dos revistas que son líderes en el sector médico y de investigación básica. Una primera que es el New England Journal of Medicine y que se aplica directamente al país, la Inglaterra, que ha sido durante décadas el punto de referencia para todo lo que era efectivamente un posible rol de la salud, el Sistema Nacional de Salud, y que es el país que publica la recensión del libro de Jaime que he visto, Horton, Lancet, que dice, es un manual crítico importante. Bueno, el diagnóstico es un diagnóstico que se pone en una sección en el New England de Perspective, que dice, mira, el futuro es muy sencillo. Ya hemos pasado la línea roja de una crisis que no es regresiva. El sistema de salud y salud como parte del mundo del derecho no es más una realidad. Estamos viviendo en el tiempo post-salud como derecho. Por el hecho que, y eso es el mensaje de la revista Nature, que es una revista de investigación básica reconocida, donde han publicado el DNA y todo eso, y el editorial que dice que el único remedio para la salud hoy es el problema de reducir la iniquidad, que no tiene nada que ver al final con lo que se aprende en medicina. La iniquidad es un problema muy social, político, todo es un político que en ese sentido el cuadro de referencia que ha dado es total, no tengo que citarlo de nuevo. Es interesante por eso que el problema que se pone es que el reto de reducir iniquidad es el único particular que no está mencionado en los modelos de desarrollo. Por eso que se dice que hay tantas cosas, pero se imagina que la iniquidad está creciendo y que efectivamente estamos en un mundo que parece una situación donde el diagnóstico ha sido hecho y el diagnóstico es la enfermedad es una enfermedad que no tiene remedio.
Por hecho que los economistas, todos esos, documentan muy bien todas las cosas que hemos escuchado. Los sociólogos, todos los datos dicen eso. Y pero el problema que se pone es qué hacer. Y el último punto de esta diapositiva pone una pregunta más que una respuesta. Que si la salud no es principalmente, y puede ser, un problema de la medicina y de los que son expertos o trabajan en salud, ¿cuál es el rol de nosotros que trabajamos directamente o indirectamente en salud? ¿Y cuáles son los aliados posibles? Si todos los que están alrededor, lo hemos visto, con la excepción de la provincia de Buenos Aires, que puede ser que es un sector absolutamente fantástico, pero todos los otros que sean los que viven en Inglaterra, en Italia, en Estados Unidos, están de acuerdo para decir que la desigualdad está subiendo y con eso la iniquidad, y cara a estas enfermedades, no obstante todo lo que hemos aprendido de la pandemia, no hay vacunas y no hay nadie que trabaja en vacunas contra la desigualdad. Y ahora yo pienso que una de las preguntas que tenemos que hacer, y es un poco la única propuesta mucho más sencilla que los análisis, es de preguntarnos cuál es, si hay, algo que tenemos que hacer o podemos que hacer como personas que trabajan en tantas maneras, en la academia, en la medicina. Alames al final es una expresión continental, según lo que decía de nuevo Jaime al comienzo, que imagina que América Latina, en todo lo que es, y que es interesante, por eso, en toda su diversidad increíble, por eso que ya el hecho de imaginar y seguir imaginando que América Latina puede ser una realidad colaborativa ya sería un milagro fantástico, por el hecho que significa reconocer que América Latina es un pueblo. Ahora, si hay una realidad de América Latina es que eso es una mentira grande, es decir, que somos así como Europa. De manera que el problema es que mientras todos los problemas son globales, y el capitalismo, punto 4 de todo eso, es global, y se distribuye de una manera muy egalitaria en los países más distintos, desde Brasil, Argentina, Chile, con expresiones muy distintas, Colombia, tantas cosas, con tantas resistencias, los países, y por eso las sociedades, y por eso también las estrategias de resistencia, gramsciana o menos, tiene el desafío, que es un desafío enorme, de cómo garantizar una comunicación que permita efectivamente de ser una lucha de resistencia y, si posible, por el hecho que uno no puede vivir solamente de resistencia, la gente se cansa y no resiste o se muere, y las generaciones se olvidan de cuál es el concepto de liberación. En Italia todos siguen hablando de la resistencia en contra del fascismo. Todo pero el fascismo, el nazismo está renaciendo en Europa. Por eso que las nuevas generaciones dicen, ¿de qué están hablando? ¿Por qué no experimentar de nuevo estos tiempos que ustedes dicen que han sido tan dramáticos? El problema en ese sentido, si me pasa la próxima para empezar, bueno, por eso la diapositiva, no. Bueno, es eso. De manera que el problema es que la medicina se pone como, y es el desafío, no tanto un problema que toca la medicina, sino como un problema de identidad de los profesionales de la medicina, de saber si somos efectivamente o no actores de un proceso de liberación social, de las cuales la medicina puede ser uno de los indicadores, y que pero evidentemente necesita todos una mirada a estas cosas que permita no solamente de hacer la teoría de la liberación,
sino por el hecho que es nuestro trabajo, la relación con las personas, cómo transformar este trabajo en un proceso de alfabetización también del pueblo que todos mencionamos. Nosotros también, como Tribunal Permanente de los Pueblos, para hacer un tribunal no se pone en evidencia los jueces, se ponen en evidencia las víctimas que devienen los sujetos y las que toman las palabras. ¿Cómo se puede dar o restituir la palabra, la mirada, la autonomía a las personas que son nuestro campo de acción? Por eso que la medicina transformada en alfabetizadora de democracia no es nada sino un ejercicio de relaciones individuales y colectivas con las personas que son enfermas de desigualdad y con todo lo que está tras de la desigualdad. La desigualdad después se puede expresar, retraso de cuidados, no importa que el hecho de no poder, como decía antes, de los niños que nunca ni ven el médico. Por el hecho puede ser que tenían que pagar para ver al médico, de manera que no tienen que pagar, no lo ven. ¿Y qué pasa? Es decir, que el problema primero, de manera que es si la salud es un indicador del acceso al derecho de vivir como personas autónomas en una sociedad que vive en un capitalismo que está exactamente al revés, evidentemente el primer desafío, que es una de las epidemiologías, justamente el cuadro de referencia a una epidemiología crítica, para adaptarse a las tantas situaciones necesitamos tantas epidemiologías que sean capaces de, antes de todos, no tanto hacer la cuenta de las personas que tienen problemas, sino de dar visibilidad a estas poblaciones. Si la epidemiología no tiene caras, se queda a nivel de la academia. La epidemiología que tenemos que desarrollar, que se llame comunitaria, no importa cómo. Es decir, el problema es cómo la epidemiología deviene efectivamente una primera manera de llamar con sus nombres los problemas de las personas. La epidemiología oficial, más o menos, es una epidemiología que ha cancelado a las personas, habla solamente de las enfermedades. Toda la epidemiología, también la global y todo. Las enfermedades no son personas, las enfermedades se saben. Y se saben también que se distribuyen de una manera muy distinta entre las clases. El diagnóstico está perfecto, se repite. El problema es cómo hacer el revés de esta repetición. Y la epidemiología que le da visibilidad es, por ejemplo, una epidemiología muy local de las comunidades. No es algo que uno hace desde, que es importante. La provincia de Buenos Aires, que es muy brava, muy linda e interesante, dice que el porcentaje de la población que ha sido así es un porcentaje bueno. Pero dice después, como Argentina, dice que el 40% de los argentinos están en la pobreza, más o menos. ¿Y dónde están estas personas de Argentina? ¿Cómo se hace la adopción de este 40%? ¿Quién se hace cargo de todo eso? ¿Dónde viven? Evidentemente el Estado que describe eso no se hace cargo, si no, no subían las cosas. Están en los lugares locales donde nosotros vivimos y trabajamos. ¿Cuál es? Ayer estaba en La Plata discutiendo con la salud mental, con algunos colegas, en las situaciones marginales o periféricas. Y si uno le dice cuántas son las personas que están con no autonomía de vida por problemas de salud mental, y todos dicen, sí, existen, sí, ¿dónde? ¿Y con qué? ¿Quién da una visibilidad y hace el mapa de estas cosas? Y sobre todo un mapa no solamente para hacer un informe para la provincia de Buenos Aires, sino para efectivamente decir cuántas son dentro de la capacidad de asistencia, de acompañamiento y todo. Por eso que la epidemiología no es una disciplina que describe y da la dimensión del problema. La epidemiología
si es una epidemiología de liberación, por el hecho que si es la medicina es parte de este proceso de liberación, no es alguien que dice usted está mal, no, es decir, usted está mal y por eso le doy eso. Y si no le doy, le digo por qué no le doy y denuncio eso. Es decir, la epidemiología es una herramienta de lucha, de concientización que permite de adoptar con la asistencia, aunque sea de una asistencia de presencia muchas veces, para dar la idea que evidentemente hay alguien que está en la proximidad, en contra de toda la lejanía, de todo lo que es la burocracia y todo eso. De manera que la única línea guía que nosotros podemos pensar para el futuro en este escenario que va a durar tiempo, no es algo que no tenemos respuestas. Y tenemos en este sentido la única línea guía que tenemos es la de tener muchas incertidumbres sobre lo que hacer. Y pero es importante explicitar las incertidumbres, el no saber qué hacer, en qué se traduce. No hacemos nada, podemos decir, es cierto, estudiamos. Pero, por ejemplo, los equipos de salud que trabajan entre médicos, enfermeras, sociólogos, gente de asistentes sociales, ¿cuál es la capacidad de hacer equipos de esta gente? De manera que el diagnóstico sea un diagnóstico que ya dice que hay una mirada que es colectiva, que es una mirada solidaria, que efectivamente crea una nueva cultura, de manera que todas las cosas que se han acumulado, estos esquemas, que es importante crear estas cosas, pero deben traducirse, esa es la tarea de futuro, traducirse a nivel de las tantas periferias, de las tantas marginalidades. Por eso que los equipos, sabemos bien, si bajan desde arriba, dice, aquí se necesita un médico, una enfermera, una cosa, y después estas personas no son las personas adaptadas para esta epidemiología, para esta sociedad, ¿cómo se puede dar el mismo cargo a personas que trabajan en el centro de una ciudad o en una villa o en las montañas? ¿Cuál es en un país como Italia, como Argentina, como todo, la flexibilidad que es necesario desarrollar a partir exactamente también de la medicina de la sociedad? Por eso que es evidente que desde arriba no viene nada en ese sentido. Desde arriba la lógica capitalista del trabajo describe que evidentemente hay criterios que son iguales y se enfrenta a la desigualdad de los problemas con una estandardización de las soluciones, que significa una negación de las soluciones, que significa una expulsión de las personas y no la inclusión de las personas. Rápidamente, para tener cuáles son los desafíos que yo digo, es importante que, por eso es mi idea, en ese momento es importante saber que los desafíos no tienen soluciones, son imposibles. Posibles en el sentido que deben ser formulados de una manera explícita, así como cuando uno dice hay una enfermedad de ese tipo, desigualdad. Sabemos que la desigualdad no se resuelve en ese momento. Sabemos que la desigualdad debe ser parte de nuestra manera de hacernos cargos del problema. De manera que si alguien está enfermo por la pobreza, hablamos de pobreza, no hablamos de enfermedades de pobreza. Y la epidemiología que habla de la epidemiología de la pobreza, de la expulsión, de todo eso, es algo que crea una disciplina distinta. Por eso no es la disciplina de los sociólogos y después de la epidemiología y todo. Es la disciplina que parte de la realidad de las poblaciones. Mi interpretación gramsciana es que efectivamente todo lo que era de Gramsci era de decir, mira, no solamente los intelectuales son orgánicos,
deben traducir los sujetos de las comunidades en intelectuales de las comunidades, para que ellos puedan efectivamente buscar en este sentido soluciones. Es importante en este sentido sentirse, es el primer desafío de Alames, pienso, que sería interesante que se traduzca también en un lenguaje que sea algo que se vea de la sociedad, un lenguaje sencillo que diga, Alames en este congreso ha producido un documento de autoidentidad que dice nosotros somos los liberadores de la esclavitud de los algoritmos que se ha empoderada de todo lo que hacen planificaciones de salud. De manera que los médicos, todo lo que se reconocen, sean efectivamente vistos como dialécticos, no solamente con las ideas, sino con tantos proyectos. Y pienso que es importante, el segundo punto, pienso, lo sé que sí, es importante que para una sociedad que, como en Italia hay medicina democrática, que ha sido, pero que ahora está en una situación de crisis identitaria, por eso medicina democrática, si no tiene proyectos concretos de poblaciones y solamente capacidad diagnóstica, no sirve. Es una herramienta para aumentar la ansiedad. Por eso que la medicina deviene la que dice no hay nada que podemos hacer. Se trata de transformarnos en un movimiento intelectual antes de todo y práctico de liberación. Si uno puede decir, Alames lanza un proyecto de Latinoamérica para salud mental, ¿cómo? Bueno, se hace un proyecto con un protocolo. Por eso que evidentemente los proyectos no son buenas intenciones. El proyecto son protocolos de trabajo, movimientos de liberación, como ha sido el movimiento de liberación de los trabajadores en tantos tiempos, y sigue siendo el problema, y diviene cada vez más difícil que los trabajadores puedan hacer movimientos. Hay puntos, pero hay situaciones. Todo el movimiento de las mujeres en Argentina en los últimos años y otros lugares es un movimiento de liberación. El concepto de epidemiología de los derechos universales es exactamente el concepto del ni una menos. Es decir, que es importante que eso sea algo que es el logo de la epidemiología de la medicina. Es que sea importante que en este sentido, y es un problema que es de todos, es un poco el último punto, el desarrollo, el penúltimo, el desarrollo de un lenguaje que la gente pueda entender. Hablar de una enfermedad sin soluciones tempranas no es fácil. Y pero tenemos que hablar de una enfermedad cuando uno habla de una situación de oncología y dice hay una leucemia del niño. Sabemos que hoy uno podría tratar esta leucemia en el 95% de los casos, pero el camino es largo. Si ustedes han seguido niños que tienen leucemia, acompañarlos dando la confianza que a pesar de todo hay una solución, significa darle un lenguaje que es un lenguaje de acompañamiento, de capacidad de identificarse con los que no ven la solución. Y este lenguaje también, la descripción de la realidad, pienso sea un gran desafío de investigación, de nuevo, Alames como colectivos. Por eso que ese es un desafío importante que implica tantas competencias. Sería interesante de ser lo que hacen el diagnóstico muy realísticos, muy duros, como ha sido el realístico, y pero dando una idea de futuro. Y el último, pienso que el futuro es algo que es importante que sea realístico. No hay el futuro al cual están habituándonos, el futuro climático, todo que dice siempre está cerca pero no está allá, y de hecho al final este futuro dice, bueno, ¿quién lo ve? No. Y todo sigue así.
garantizar o hablar de un futuro que no es para mañana, y pero que es un futuro, necesita efectivamente un lenguaje que se adapta a tantos grupos. Los grupos marginales son representantes de una variedad infinita de poblaciones que tenemos que inventar muchos lenguajes de futuros. Por ejemplo, ¿cuál es un lenguaje de futuro transversal y prioritario? ¿Cuál es el futuro de un lenguaje para los jóvenes? ¿Es posible? Ellos tienen la ansiedad del futuro, no tienen futuro, tienen la soledad, están en los sociales. ¿Cuál es el lenguaje? No hay. La medicina debería ser la que, haciendo el diagnóstico, la gente hace el malestar del vivir, cómo hacer hablar del malestar del vivir. No puede ser solamente el lenguaje de los psicoterapeutas y psicoanalistas, que está bueno y que pero no llega, y sobre todo dice qué sería necesario. Bueno, nosotros somos los representantes muy dispersos en las poblaciones, y eso es un poco el hecho de estar conscientes de ser efectivamente un indicador de presencias con todo lo que hemos dicho. Muchas gracias. E agora vamos abrir blocos de perguntas. Quem quiser falar pode se dirigir acá. Creio que hacemos a defender um ou dois blocos de perguntas. Quem quer? Sí, Mario. Así que quería mencionar dos o tres cosas de las que había mencionado Gianni. La primera es agradecer la participación de Gianni en la formación de toda nuestra estrategia de trabajo comunitario en la provincia de Buenos Aires. Lo que señalaba de alguna manera Nicolás, que se refiere específicamente a la respuesta de la pandemia, y nadie, por supuesto, imagina que los problemas sociales y sanitarios de la provincia de Buenos Aires están resueltos, pero sí claramente tiene muchísimo que ver con una formación masiva de promotores de salud que hoy, en gran escala, en números que siempre decimos en la provincia de Buenos Aires son números brasileros, es la forma como nosotros nos decimos a nosotros mismos, digamos, la escala en la que estamos trabajando. Los materiales de la epidemiología comunitaria han sido fundamentales para poder enraizar, digamos, esta respuesta que fue una respuesta de pandemia. Y como decía Nicolás, es también una promesa de aprovechar esa experiencia para ver si fuéramos capaces de ir más allá de esa intervención. Lo segundo, quería fuertemente solidarizarme con el pueblo italiano. No sé cuántas personas de los que estamos acá no tenemos un apellido de ese origen, y sufrimos todo lo que pasa en Italia, y también, como mencionaba el día de ayer, digamos, fue definitivamente la experiencia del norte de Italia la que sacudió a la Argentina y la puso en sintonía rápidamente para prepararse, porque nadie creía que algo que pasaba en China podía pasar en la Argentina. Fue el norte italiano concretamente el que nos puso en sala de situación, digo, algo que todavía nos cuesta salirnos de ese concepto. Y la tercera cosa que quería compartir, y no sé por qué vuelvo atrás casi a cosas históricas, pensaba en Rosa Luxemburg, es nos está faltando en este análisis tan profundo la problemática de la guerra, digamos. A mí me da la sensación que desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente nunca hemos tenido dos potencias mundiales nariz con nariz, digamos. De alguna manera, digamos, no ocurrió en Vietnam, digamos, no ocurrió tampoco, digamos, en tantos otros escenarios, pero hoy en la guerra de Ucrania tenemos dos potencias nucleares nariz con nariz, y me parece que desde un foro como el de Alames también tenemos que expresar colectivamente nuestro rechazo abierto a la guerra y la posibilidad real de la construcción de paz. Muchas gracias. Mi nombre
nombre es Vivian, soy de la organización Propuesta Tatú, del conurbano bonaerense. Yo quería preguntarle quizás a Gianni, que es el último que habló, y al ministro quizás también, ¿qué hacemos, cómo hablamos de salud en un sistema que nos envenena, que hace que el aumento creciente de las enfermedades dependa del modelo productivo en el que estamos viviendo? Mi nombre es Clarisa, a pesar que soy médica, no estoy acá como médica y trabajadora de la salud. Estoy como representante del colectivo de pacientes, del sindicato de pacientes, como nosotros nos decimos. Mis compañeras de pacientes no han podido venir, así que me han pedido que hable en nombre de ellas y de ellos y de ellas, los pacientes, específicamente los pacientes con enfermedades poco frecuentes o raras, como se les dice en el mundo anglosajón. Somos un sindicato que nos queremos unir a esta lucha colectiva que estaba hablando Gianni, porque me parece que no solamente los trabajadores de la salud, sino esta es una construcción colectiva con los pacientes, porque nuestro lema de los pacientes es todo con todo, pero sin nosotros. Así que bueno, ofrecemos desde ALAPA la construcción colectiva. Nada más, gracias. Gracias, Ketty Solier de Perú. Simplemente quería también agregar a las preguntas una reflexión acerca de cómo abrir todo el sistema ultramedicalizado al ejercicio y a la práctica del equipo de salud. Recordemos que salud no solamente son los médicos. El equipo de salud estamos las enfermeras y todos los otros profesionales de la salud que vivimos, al menos en mi país, en un sistema ultramedicalizado que no permite oportunidades de participación y de diseño de políticas a los otros profesionales de la salud. Entonces, esa mirada, ¿no? Cómo hacer que sea más inclusivo, abierto, participativo, no solamente a los profesionales de la salud, sino a la propia sociedad civil, con las asociaciones de pacientes, con las organizaciones civiles activas. Gracias. Creo que todos le debemos a Cuba algo. Todos. Y en este momento Cuba está librando una guerra acá, en América Latina. Creo que una guerra tan prolongada que yo diría tendríamos que hacernos carne de ella. No tienen jeringas, no tienen ayuda, le falta petróleo, Rusia se encarga de pelear su propia guerra y nosotros acá, que somos vecinos, hermanos de Cuba, no hacemos nada. ¿Por qué no hacemos nada? Esa es la pregunta a todos los compañeros. Si salen de esta, ya serían extraterrestres, nuestros hermanos valientes, médicos cubanos, que nos dieron ejemplo y nos mostraron el camino. ¿Por qué no ayudamos a Cuba ahora? Esa es la pregunta. Nosotros, un poco todos, es decir, la globalización que ha sido descrita muy bien por Jaime y que es uno de los datos que que ha ocupado toda la atención de la comunicación de masa de todo. Todo ha sido orientado a decir, mira, ahora las cosas se deciden a nivel global, sin decir específicamente que la decisión a nivel global era exactamente una estrategia de prácticamente desaparición del local y de lo específico. Ahora estamos en el tiempo en el cual, como en Argentina, se descubre que los desaparecidos no eran fantasmas, que eran vidas que han sido efectivamente canceladas activamente por personas que vivían aquí en el país. Y el problema es que a nivel del mundo global, los actores son los que han producido todo eso, son los que ahora no saben exactamente, en el subtítulo había un título que era en esta transición se producen los monstruos. Es lo que está pasando ahora, el mundo está en una situación global y el problema es cómo retomar
Por eso que no hay nada de nuevo al final en los mecanismos. El capitalismo punto 4 ha sencillamente exagerado los mecanismos que se estaban desarrollando, de manera que ahora lo han declarado que son transversales para todo, no hay nada. Nosotros vivimos todos los problemas a nivel local, y por eso que digo ahora se trata de retomar la idea que nosotros necesitamos tener raíces, y que la gente que necesita respuestas tiene raíces en condiciones concretas. Tenemos que trabajar con trabajadores, como se mencionaba antes, que están en la precariedad, tenemos que trabajar con muchísimos ancianos, tenemos que trabajar con muchísimos jóvenes, y todo eso evidentemente se ha transformado transversalmente durante un tiempo de una manera que ha cancelado referencias de memoria, por hecho que las necesidades son diferentes y ahora las herramientas se han transformado y la pública administración ha sido, de hecho, transformada en una dependencia de intereses privados. Había, me parece, toda una parte de la evolución de los estados que eran efectivamente algo que ahora no hay más estados, a pesar de todo, y los que viven como nosotros, médicos y todo eso, tenemos que ser uno de los puntos de partida para restituir una identidad de futuro y no solamente de cumplir de obediencia debida a lo que nos dicen. Muy brevemente, quisiera insistir en un punto. Yo lamento mucho que, bueno, tomé una decisión en el momento de empezar, si es que se proyectaban o no mis diapositivas. Decidí finalmente no hacerlo, porque como el ritmo iba a ser el tiempo muy corto, capaz que hubiera habido una interferencia entre la diapositiva y todo. Pero eso me hizo perder muchas imágenes con las que yo quería posicionar, ideas que vienen a ser mi respuesta a las preguntas. ¿Cómo hacer para esa dialéctica respetuosa, mutuamente beneficiosa de abrir la interrelación profunda del lenguaje, la cultura y las angustias de la academia crítica con ese pueblo que está sediento de justicia? Yo creo que algo que debemos hacer, y eso nos da posibilidad, nuestra condición, es abrir espacios para que se haga ese proceso. Cuando yo fui rector de la universidad, yo propuse a mi colectivo el empezar programas de creación de esos espacios. El que pudimos lograrlo en el poco tiempo que se pudo dedicar a esa es abrir lo que fue el programa Andina Ecosaludable. ¿Qué fue? Hacer una alianza con cientos de familias de productoras lideresas agroecológicas para proponerles que nos den alimentos justos, seguros para la universidad. Este rato el 60% de todo lo que consume la universidad les da un espacio seguro para eso. Además, por otro lado, abrir una feria que empiece a hacer ruptura frente a esa fractura urbano-rural que se da en el capitalismo, para que los productos de esas compañeras lleguen a la ciudad, a sustituir los productos contaminados de agrotóxicos. Entonces, yo digo, esa fue una experiencia que nació, se consolidó, y en ese espacio arrancó el compartir de las narrativas, el compartir y hacer conjuntamente una planificación sostenida. Ya vamos por 3 años, cada vez con productos mejores y más consolidados de acción, y conectar aquello con la salud. Eso es una cosa. Me parece que también hay que territorializar al sistema de salud. Una de las cosas muy sencillas que yo propuse al Ministerio de Salud es ¿por qué no luchar, un poco en relación a lo que se dijo antes, por qué no luchar para que toda información sea geocodificada y sociocodificada? No nos sirve una masa de datos enorme que no puede ser utilizada porque no tiene ni siquiera de dónde viene, cómo así. Si tuviéramos, y hemos desarrollado un sistema de estratificación social, el INSOC, que es un sistema probado, lo hemos utilizado en varios países,
de hacer una sencillísima clasificación del paciente, del caso, de esa masa enorme de datos, para que poder tener eso como una herramienta de trabajo y también geoposicionarlo, porque si no sabemos dónde está produciéndose ese problema, tampoco podemos. Entonces estoy hablando tanto de una solución de carácter de una interrelación que implica confianza mutua y años de una confianza mutua entre el pueblo organizado y la universidad crítica, y por otro lado, realmente tener creatividad en hacerlo y creer realmente en lo que estamos haciendo, que no es un acto meramente burocrático. Yo no sé, yo diría, para no tomarme más tiempo, esas serían cosas prácticas que hemos vivido y que son exitosas. Bueno, gracias Mario Rovere, porque hizo una aclaración que era muy importante. Por ahí se malinterpretaba lo que yo había dicho, así que gracias. Y también porque no había mencionado que es cierto que nosotros trabajamos leyendo y tratando de llevar a la práctica la epidemiología comunitaria hace mucho tiempo. Acá una compañera, Noelia López, que es quien conduce esa política, especialmente en el Ministerio de Salud, articulado con muchos otros, lo pensamos desde esa clave. Y es muy interesante porque nosotros hemos hecho un laburo de sistemas de información importante, en el cual utilizamos inteligencia artificial, utilizamos modelos de simulación, utilizamos grandes herramientas tecnológicas para observar la información, pero toda cruzada con la epidemiología comunitaria. En verdad, cada uno de esos datos que a nivel global de la provincia podíamos obtener en un monitor centralizado, en verdad era observado, analizado, sistematizado, contrastado, auditado, puesto a disposición y utilizado por las organizaciones sociales y territoriales que llevaron adelante las políticas públicas, ¿no? Así que a veces había una competencia de si una situación aparecía desde un territorio por organización social o por algún sistema de monitoreo, pero finalmente todo coincidía en que sea puesto como una herramienta de transformación, la epidemiología como herramienta de liberación. Y hoy nos queda, eso fue la pandemia, yo también agarro algo que dijo Mario ayer, de que gran parte de las experiencias que tienen que ver con pensar la gestión en salud o pensar las políticas sanitarias en la pandemia tienen que ser indispensables para lo que hacemos de ahora en adelante. No quiero decir que todo sea pandemia ni que no haya existido nada antes, pero sí que no puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo en función también del esfuerzo de los pueblos. Y solo una cosita, porque la compañera que preguntó cómo hablar de salud ante estas situaciones, yo soy militante, los militantes tenemos una obligación de optimismo y una responsabilidad de construcción de alternativas y jamás soltamos ningún concepto ni soltamos ninguna batalla por difícil o cuesta arriba que parezca, pero para no ser solamente optimista, leo una cosa que tenía anotada que dijo una vez Cristina en un congreso de Flaxo, si yo no me equivoco, que se hizo en Argentina, y decía esto que me parece que es central para la discusión que tenemos en esta era. Dice, ¿qué tipo de Estado necesitamos? ¿Qué tipo de ingeniería, arquitectura institucional necesitamos como Estado para hacer frente a un mundo que no tiene absolutamente nada que ver con aquel donde se construyeron los Estados que hoy gobiernan el mundo? Tengamos en cuenta que cuando se adoptó la forma institucional de gobernar, de la gobernanza, no existía la luz eléctrica, no existía el auto ni los celulares, ni nada de eso. Miren cómo avanzó el mundo, la tecnología, cómo se fue creando y generando poder por fuera de las instituciones. Hoy nuestras constituciones son un reglamento de cómo tiene que funcionar el Ejecutivo, cómo tiene que funcionar el Legislativo y eventualmente el Judicial. Sobre todo el otro poder que está afuera, los mercados, los monopolios, oligopolios, poder financiero internacional, nada de eso figura en nuestras constituciones. Y lo peor de todo es que, como entendemos la democracia nosotros, cada 4 años o cada 2 años solamente evalúan a estos. Hay una discusión que nos debemos gigante respecto a cómo hacemos un Estado, un gobierno, cómo se organizan los pueblos para que efectivamente podamos dar cuenta del poder que existe, porque si no, no tenemos respuesta a esa pregunta de qué hacer contra un capitalismo que enferma con las herramientas que tenemos hoy. Tenemos que transformar las herramientas. Si las reglas de juego no nos alcanzan, hay que cambiarlas, digamos, y tenemos que ponerlas a disposición de los pueblos. Creo que está planteado el tema, no es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, es simultáneamente.
Me parece que hay desarrollos múltiples que están produciendo, y pienso en Samaja y su propuesta teórica, de abajo hacia arriba, pero que dialécticamente van cambiando la nueva situación estructural. Y creo que en eso estamos. Me da la impresión que no tenemos las respuestas, pero a los distintos niveles se van haciendo trabajos que van produciendo gradualmente un cambio. Quisiéramos acelerarlos y es difícil. Y el tema de la participación es fundamental. O sea, ¿cómo concebimos a los otros y a los otros a los que servimos en el campo de la salud? Ese es un tema fundamental. Acabamos de estar en Brasil en la Conferencia Nacional de Salud y aprendimos muchas lecciones. Pero es curioso, un país que tiene una capacidad participativa de ese tamaño solo tiene 3 causales de aborto. Llama la atención, o sea, hasta dónde, digamos, podemos también con los procesos de participación impactar lo público para su transformación. Yo voy a dar para Cecilia, que es de Cuba, que pidió para responder a la pregunta. Es verdad, nos falta petróleo, nos falta medicamento, tenemos una situación muy difícil, pero tenemos el convencimiento de que nuevamente seremos extraterrestres, que vamos a resistir, porque Cuba tiene la obligación moral de ser un faro para que los pueblos sepan que se puede luchar y que se puede enfrentar al imperialismo. Esa es la salud. Mira Catari,